Bienvenidos nuevamente a su canal de Electroeducación. En este video trataremos un tema por demás importante, que es la protección de motores eléctricos. Sin nada más que decir, comenzamos. Vamos a iniciar respondiéndonos una pregunta. ¿Qué es protección? Protección es la acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca. Nosotros, a la hora de instalar un motor eléctrico, debemos tomar en cuenta que se debe instalar elementos o componentes que protejan a este motor de distintos tipos de peligros que se pueda presentar dentro de la instalación eléctrica. ¿Qué pasa si no hay protección en la instalación de un motor? Pues bueno, si no colocamos nosotros los elementos de protección, esto puede desencadenar en que a un corto tiempo tengamos que realizar mantenimiento. Debemos recordar también que existen tres tipos de mantenimiento, los más conocidos, que son el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Pero como buenos profesionales y buenos técnicos, nosotros debemos evitar llegar a esos mantenimientos, ya que si nosotros realizamos ello, nos demanda tiempo, nos demanda recursos económicos, en especial cuando se llega al mantenimiento correctivo, donde el cual debemos reemplazar todo lo que las piezas o elementos que han sido dañados. Aparte de ello, no solamente nosotros nos debemos enfocar en el motor en sí, también tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de costos económicos, también pueden ser costos que se generen de forma indirecta por el mantenimiento de ese motor. Hagamos un ejemplo. Posiblemente alguien esté trabajando en una planta industrial de alimentos y tiene un motor de 200 HP. Si ese motor llega a sufrir algún daño por la mala instalación de protecciones, ese motor vamos a necesitar varios recursos económicos para hacer su mantenimiento. Posiblemente rebobinemos el estator o tal vez haremos el cambio, tal vez la empresa adquiera otro motor. Pero aparte de los costos que va a representar ello, también debemos pensar que el parar la producción dentro de la planta genera pérdidas para la empresa y eso es lo que no se quiere. Ahora bien, es muy importante que las personas que están relacionadas con el área de electricidad tengan conocimiento de las normas y reglamentos, ya sea de la región o de forma de otros países, tal vez internacional, ya que en algunas regiones existe ausencia de normas y reglamentos. ¿Por qué? Porque las normas y los reglamentos nos indican cuáles son los equipos que se debe instalar para proteger una instalación eléctrica en general, y no están exentos de esto los motores. Es por eso que nosotros debemos estar capacitados en relación a esta área, pero no solamente dejarlo ahí, sino que también debemos actualizarnos constantemente, ¿no? Ya que existe ciertas modificaciones cada determinado tiempo que nos permitan conocer cómo podemos mejorar las protecciones de nuestros motores eléctricos. Y también es muy importante que estemos a la par de la tecnología, ya que año que pasa la tecnología va avanzando y el área de protecciones de motores no está exento de ello. Hoy en día ya existe equipos de protección mucho más sofisticados que había hace 5 años, ¿no? Entonces es muy importante actualizarse a la par de la tecnología. Ahora bien, ya adentrándonos a lo que nos interesa. Dentro de las instalaciones de motores eléctricos vamos a hablar netamente de los motores de corriente alterna, los motores asíncronos, que son los que más se utilizan dentro de la industria. Y estos motores tienen tres tipos de protecciones o tres niveles de protecciones, y dependiendo de la potencia de los motores existen otras protecciones más que los podríamos denominar especiales. Ahora bien, vamos a empezar a ver cada uno de los niveles de protección que debe contar una instalación de un motor eléctrico de corriente alterna. El primer nivel de protección es contra cortocircuitos.
Vamos a repasar algunos conceptos que considero es muy importante, ya que existen muchas personas que confunden términos que muchas veces no tienen ni siquiera relación. Uno de ellos es cortocircuito, y nos dice que un cortocircuito es una conexión entre dos terminales de un elemento de un circuito eléctrico, lo que provoca una anulación parcial o total de la resistencia en el circuito, lo que conlleva un aumento en la intensidad de corriente que lo atraviesa. Bueno, casi todos los que estamos dentro del área de la electricidad sabemos que es un cortocircuito. No es nada más que la unión de dos conductores, de dos o más conductores, ¿no? Aquí tengo un esquema que nos muestra los principales tipos de cortocircuitos. Tenemos el cortocircuito trifásico, que es la unión de las tres fases en un sistema trifásico. Luego tenemos el cortocircuito bifásico, que es entre dos fases. Y tenemos también el cortocircuito monofásico, que es el contacto entre una fase y el neutro. Y por último también tenemos el cortocircuito de una fase con contacto a tierra. Los que tal vez son profesionales del área de electricidad saben muy bien que los cortocircuitos se estudia bastante en sistemas eléctricos de potencia, ya que en base a esos datos se selecciona las protecciones en ese tipo de instalaciones. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta que en este nivel de protección existen algunos elementos que se debe instalar dentro de la conexión de un motor al sistema eléctrico. Elementos tales como los fusibles. Los fusibles nos protegen de cortocircuitos, ¿no? Y hoy en día ya existen fusibles de todo tipo y debemos saber escoger cuál es el que es el más adecuado para nuestro motor, ¿no? Aquí podemos ver un fusible con un portafusibles que tiene una cavidad muy parecida a un interruptor. También tenemos los disyuntores termomagnéticos, que son elementos que protegen la instalación del motor contra cortocircuitos. Debemos tomar en cuenta que el disyuntor termomagnético por lo general se le coloca al inicio de la instalación del motor. Es porque este elemento va a detectar si es que va a existir temperaturas en los conductores, ¿no? Entonces podríamos decir de alguna manera que estos elementos protegen la instalación y más que todo a los conductores y no tanto así a la carga, es decir, al motor. También tenemos otro elemento como por ejemplo el guardamotor, que este es un elemento de protección como de maniobra, es decir, se fusiona entre un termomagnético y un contactor. Y por último también tenemos algunos interruptores de cuchilla que vienen ya con su protección. Es decir, nosotros cuando instalemos un motor eléctrico debemos ver qué tipo de elementos de protección contra cortocircuito debemos instalar. Deben tomar en cuenta que para la selección de estos elementos cada uno tiene sus particularidades. Les invito a ver los demás videos del canal donde explicamos algunos de estos elementos, cómo se selecciona para poder instalar dentro nuestro sistema eléctrico. Ahora bien, hablaremos de la protección de segundo nivel. En este caso, en este tipo de protecciones es contra sobrecargas, pero debemos tomar en cuenta de qué es una sobrecarga. Por ejemplo, en mi país, en la región donde yo resido, se entiende por carga todo aquel equipo eléctrico o electrónico que consume energía eléctrica, ¿no? En otros países no utilizan ese término, pero debemos tomar en cuenta lo siguiente: la sobrecarga eléctrica, como sugiere el término, se refiere a la presencia de carga excesiva en el circuito. Esta carga en exceso demanda un mayor consumo de corriente, que puede traer como consecuencias de calentamiento del cableado y en casos extremos incendio, si las protecciones eléctricas no son adecuadas. Entonces considero que está bastante claro que es una sobrecarga. Es cuando a un circuito que está diseñado para una determinada cantidad de carga, le aumentamos mucha más carga.
¿Esto qué va a hacer? Que consuma más corriente, va a calentar los conductores y nos va a generar problemas en la instalación. Para evitar las sobrecargas dentro de la instalación de motores existen algunos elementos que nos permiten proteger de este tipo de fallas. El elemento más utilizado es el relé térmico, ¿no? Relé térmico. En otros países lo denominan como relevador, ¿no? Entonces, este elemento se conecta por lo general a la salida del motor, ¿no? Igualmente les invito a que revisen nuestros otros videos donde hablamos sobre este elemento que es muy importante, que nos protege contra sobrecargas dentro de la instalación de nuestro motor. Ahora bien, hablaremos de la protección de tercer nivel, que es la protección térmica interna del motor. Para esto vamos a hablar de un elemento que tal vez algunas personas no lo conocen, que es el termistor. Y nos dice que el termistor es un elemento de detección de temperatura compuesto por material semiconductor sinterizado que presenta un cambio en la resistencia en la proporción a su cambio pequeño en la temperatura. En general, los termistores tienen coeficientes de temperatura negativas, lo que significa que la resistencia del termistor disminuye a medida que aumenta la temperatura. A ver, entonces el termistor nos dice que es considerado un sensor de temperatura por algunas personas, pero es un elemento semiconductor, ¿no? Aquí podemos ver un termistor, donde en la parte oscura de color negro tiene un material semiconductor que al exponerse a temperatura, el mismo va a disminuir su resistencia, haciendo una unión entre las dos salidas, ¿no? Cuando está a temperatura ambiente, pues bueno, estos dos conductores, sus dos salidas están abiertas. Entonces, existe un termistor incorporado al motor contra sobretemperatura o sobrecarga prolongada para evitar daños y averías del motor. El termistor incorporado siempre requiere de un dispositivo externo. Es decir, en motores, en especial de gran potencia, es decir, de potencias elevadas, ya cuentan con un termistor incorporado en la bobina del estator, ¿no? Es decir, que este elemento está al lado de la bobina del motor. ¿Para qué? Para que pueda detectar la elevación de temperatura y el mismo, con el apoyo de un relé a protección del motor, va a enviar una señal al sistema de control abriendo el circuito del motor para evitar de que sufra daños, ¿no? Repito nuevamente, los termistores de protección a motor por lo general se instala o muchas veces ya viene en motores que tienen potencias elevadas. Ahora podemos ver aquí una instalación bastante simple de un motor de corriente alterna, ¿no? En la parte superior podemos identificar un interruptor termomagnético que ya sabemos que nos protege contra cortocircuitos, ¿no? Entonces es nuestro elemento de protección de primer nivel contra cortocircuito. Luego tenemos el contactor. Bueno, el contactor es un elemento de maniobra, no de protección. Posteriormente tenemos aquí un relé térmico, ¿no? Que ya sabemos que es un elemento de protección que contra sobrecargas, ¿no? Y por último tenemos aquí abajo, bueno, el termistor está dentro del motor, ¿no? Es decir, que está al lado de las bobinas. Tenemos el mismo que representa el tercer nivel interno, el tercer nivel de protección. Ahora bien, toda instalación de motor que tenga estos tres niveles de protección, pues bueno, tiene un nivel de protección aceptable, es decir, que no va a ser propenso a tener fallas en relación a esos tres tipos de fallas que les estábamos hablando anteriormente.
pero tenemos que tomar en cuenta que no son las únicas. Existen otros tipos de fallas más que se debe tomar en cuenta a la hora de instalar nuestro motor y poder seleccionar las protecciones adecuadas. Vamos a pasar a hablar de esos otros tipos de fallas. Bueno, dentro de los otros tipos de fallas, aparte de las que ya hemos hablado, tenemos los problemas relacionados a la alimentación del suministro de energía eléctrica. A ver, en muchos lugares el suministro de energía eléctrica es inestable, ¿no? A pesar que también tenemos que tomar en cuenta que ninguna instalación eléctrica es perfecta. Siempre va a existir fallas en determinado momento, ¿no? Tarde o temprano. No existe, nuevamente repito, una instalación perfecta. Y dentro de lo que es el suministro de energía eléctrica se pueden dar tres problemas. El primero, sobrevoltaje, es decir, que exista en la alimentación un nivel de voltaje mayor al nominal. También se puede dar un nivel de voltaje bajo, ¿no? Es decir, menor al nominal. Y puede existir variación de frecuencia. A ver, de estos tres posibilidades, los dos primeros sí se pueden dar. El tercero es muy poco. La posibilidad de que exista variaciones en la frecuencia desde la red, las posibilidades son muy reducidas, ¿no? Tendría que existir un problema dentro del transformador para que pueda existir ese tipo de situaciones. Pero los dos primeros sí se puede dar. Es por eso que existe un dispositivo que permite proteger contra estos problemas, que se denomina un relé de vigilancia de tensión, ¿no? Es un elemento no muy conocido, pero si ustedes quieren ahondar más en este tema, pueden buscar en internet, que hay bastante información, ¿no? Luego tenemos otros tipos de falla más, ¿no? No son las únicas. Una de las fallas que también suele ser frecuente y que se debe tomar en cuenta a la hora de instalar un motor, especialmente cuando son motores de gran potencia, es el problema de la falta de fase. Es decir, en un motor trifásico, por algún problema o situación, puede que le falte una fase, es decir, se puede desconectar una fase. Y el motor trifásico con dos fases va a trabajar todavía, pero va a calentar, va a elevar su temperatura muy rápido dentro de lo que son las bobinas y puede generar el deterioro del motor. Entonces, para eso existe un relé que nos permite controlar la falta de fase, que es esta, ¿no? Si nosotros conectamos este elemento de protección y si en algún momento se da que en mi motor le falta una fase, este relé lo va a identificar y va a enviar una señal al circuito de mando para que abra la línea del motor, ¿no? Entonces nos protege. Y es un elemento muy utilizado hoy en día, en especial en los motores de gran potencia, que son los que más se deben proteger de este tipo de fallas. Luego tenemos otros tipos de fallas generados por la refrigeración insuficiente, por temas de humedad y de rotor bloqueado. A ver, en el tema de refrigeración debemos tomar en cuenta que un motor siempre va a elevar su temperatura, ¿no? Es decir, no existe ningún motor que trabaje a temperatura ambiente, que su temperatura sea igual a la temperatura ambiente. Es por eso que nosotros debemos siempre verificar que el sistema de refrigeración del motor esté correcto, ya que si no va a refrigerar lo suficiente, puede suceder dos situaciones: que nuestras protecciones salten muy seguido o posiblemente de que se deteriore las bobinas de nuestro motor, ¿no? Es por eso que debemos nosotros siempre tomar en cuenta este aspecto de la refrigeración. Cuando se trabaja con motores modificando la frecuencia, se puede exponer al motor a mayores temperaturas. Tal es el caso que cuando nosotros bajamos la frecuencia a un motor, este va a bajar su velocidad.
pero esto le va a generar un calentamiento mayor a las bobinas del motor. En esos casos, en alguna oportunidad vi que adaptaron incluso una refrigeración forzada, es decir, que colocaron ventiladoras externas del motor para que éste no eleve mucho su temperatura dentro del motor, ¿no? Y también debemos tomar en cuenta que la situación del medio ambiente también influye, ¿no?, para que nuestro motor esté expuesto a algunas posibles fallas. Una de ellas es la humedad. Debemos tomar en cuenta que nuestro motor no debe existir en su alrededor o algunos fluidos que generen humedad. Y por último, también se suele dar, aunque no es muy seguido este caso, el rotor bloqueado. Es cuando por algún motivo el rotor se llega a bloquear, a encallar o a atorar por alguna tal vez cuerpo que se enrede tal vez en el eje del motor. Se puede dar esta situación, ¿no? Si sucede eso, obviamente que el motor va a empezar a elevar su temperatura y si no tiene las protecciones adecuadas, nuestro motor se puede deteriorar. Bueno, ya para ir concluyendo este video, la recomendación: coloquen en sus instalaciones de motores mínimamente los 3 niveles de protección: contra cortocircuito, contra sobrecarga y contra la elevación de temperatura dentro del motor. Si ustedes colocan esos 3, su instalación va a estar garantizada. Ahora, si ustedes trabajan con motores de mucho más potencia, puede ser 80, 100, 200 HP, incluyan estas otras protecciones, los cuales les van a dar una mayor garantía de que sus instalaciones estén correctamente realizadas y no tengan problemas y no tengan que llegar a hacer mantenimiento correctivo. Con esto concluimos el presente video. Esperemos que les haya servido de algo y bueno, vamos a estar subiendo videos los próximos días. Les invitamos a suscribirse al canal para poder recibir las notificaciones y poder seguirnos en otros videos.